en el patio de la comunidad de los hermanos. Aquí viven los hermanos. No les vamos a hacer un recorrido, pero siempre se destaca la austeridad con la que viven los hermanos. No hay nada de lujo, totalmente básico, pero es un pequeño espacio hermoso, maravilloso, verde, del cual ya Gabriel García grabó un video de los, son carpas, ¿no? O peces que están ahí rojos ahí. Y si usted no tiene inconveniente, hermano, vamos a continuar con Andrés en una cuestión ya más, menos narrativa, menos narrativa. Eh, las sedes llegaron a Veracruz el 5, el 1 El 1 de diciembre. de diciembre, bueno, qué mala memoria, 1 de diciembre de 1905. Así es, perfecto. Los trajo el obispo de Puebla, invitados por el obispo de Puebla. Los hermanos salieron de Francia por la diáspora porque hubo allá una especie de persecución. Había 10,000 hermanos, llegaron acá llenos de entusiasmo, les compró el superior un boleto, llegaron a Veracruz, como los invitó el obispo de Puebla, exalumnos de los hermanos en Francia, entre ellos el Marcelo Ebrard, abuelo, los recibieron en Veracruz y de ahí a México, a Puebla. Primero a México, México, a saludar a la Virgen de Guadalupe. El 3 de diciembre oyeron misa en la Basílica de Guadalupe y allí le ofrecieron, le consagraron la obra de México, la obra lasallista en México, a la Virgen, pidiéndole su ayuda. ¿Habrán viajado en ferrocarril? En ferrocarril, era la única forma. Entonces, el 3 de diciembre están en la Basílica y el 4 vienen a Puebla. Llegan aquí el 4 de diciembre. Van directamente a la casa del señor arzobispo, frente a la catedral. Y allí los recibe muy amablemente y les presenta el convenio que ya habían platicado con el superior general, es decir, que ya había habido cartas, y firman el convenio. En este convenio se especifica que los hermanos van a tener una escuela gratuita, van a tener la preparatoria del seminario, van a tener también una normal para formar buenos maestros para México, y luego, ¿cuál es el subsidio, la ayuda, el apoyo que les va a dar la mitra para mantener las escuelas? Por supuesto, en ese momentito se acostumbraba en Francia que todos los hermanos daban clase y además no había maestros seglares. Pero aquí no fueron suficientes, entonces hubo que contratar a 2 maestros. Uno de ellos estuvo como unos 20 años dando clase en el colegio. Otro incluso siguió a los hermanos hasta el Simón Bolívar en México. Pero fue muy interesante. Claro, los hermanos no venían nada más para Puebla, sino para el país entero. En diciembre de este año de 1906, el hermano Geber, que era el visitador y que había asumido la dirección del colegio San Pedro y San Pablo, se va para abrir el colegio de Morelia. Otro de los hermanos se va para abrir el colegio de México. Y el tercero va a abrir en Zacatecas. De manera que en 1907 ya hay 3 escuelas además de la de Puebla. Eso fue fantástico. ¿Y tenían un visitador para México? Sí, era el hermano Geber. Era un hermano muy simpático. No, pues eran, ya para entonces, eran 230 hermanos. Es decir, casi el triple de los que somos ahorita. Porque fueron llegando en grupitos de 10, 20, 30. Fue el más numeroso. Para ayudar, porque en Francia no podían dar clase. Entonces, México con 230 hermanos. Y el visitador, hermano Geber, que tenía una frase célebre. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué, hermano? Hermano, y estos colegios nuevos que se abrieron, que ya no tenían el patrocinio del arzobispo de Puebla, ¿quién fue el que donó, quién fue el que hizo que fuera posible económicamente esa apertura de colegios?
el arzobispo, bueno, el obispo de Morelia, el obispo de Zacatecas y el obispo y el arzobispo de México. Entonces, los obispos se hacían cargo, igual que pasaba en Francia. Claro, en México no había el dinero que había en Francia para sostener las escuelas, porque aquí ya estaban las leyes de reforma que le quitaron a los obispos de México muchas posibilidades de ayudar a la gente pobre. Para eso eran los bienes. Pero, sobre todo para poder establecer las escuelas, pues al principio apoyaron mucho. Luego, las colegiaturas, imitando lo que había pasado aquí en la primaria de Puebla. Entonces se abría una escuela, por ejemplo, de Zacatecas, que costaba $1 al mes. $1 le alcanzaba a mi mamá cuando era niña para comprar para sus hermanos y sus papás la comida. Eran 18 personas y con $1 alcanzaba. Ahora, vamos, y un chicle. Claro. Hermano, si usted no tiene inconveniente, cuando tenga un minuto, si nos da las sedes físicas donde, especialmente en Puebla, donde fueron estableciéndose los hermanos, eventualmente para todavía patrocinados por la Mitra, y luego cómo fue la fundación de este Colegio Benavente. Bueno, Esa historia no queremos, es una avanzada que usted nos va a dar porque esa historia esto la está escribiendo. así es. Bueno, Pero una vez que la tenga lista, nosotros la imprimimos y la repartimos. puede repartir, claro. Yo creo que en Morelia, por ejemplo, el hermano Jever llegó para platicar con el señor arzobispo. Y el señor arzobispo le dijo, yo quiero que se encarguen de la escuela del seminario. Ahorita el rector de esta escuela es el padre Luis María Martínez. Pero ustedes se van a encargar, entonces a él lo voy a mandar del señor cura. Y entonces los hermanos tomaron la dirección y los sacerdotes que estaban en el seminario empezaron a desarrollar otras labores porque los hermanos se hicieron cargo. Algo parecido aconteció, pero no con el seminario, sino con escuelas que tenía el arzobispo de México. Y así fue pasando un poquito en todas partes. En Saltillo tomaron un asilo que había para niños pobres y que sostenía el obispo. En Torreón, pues aquello era un desierto y un pueblito, pero se abrió una escuela. En Monterrey, bueno, el señor arzobispo también quiso una escuela lasallista y bueno, 230 hermanos alcanzaban, pero todos tenían trabajo. En Querétaro me parece que había También en Querétaro. Instituto Queretano, después lo tomaron los maristas. Bueno, lo revivieron. Lo revivieron. Quedaba en Querétaro lo que hoy es el templo de Teresitas. En Querétaro, en la ciudad, hay un cerrito que es el de Teresitas. Está la escuela. Y allí pasó una cosa curiosa porque una mañana llegaron los padres de familia para platicar con los hermanos. Pero si le digo que el director le habla, no me va a hacer caso. Digo, si digo que lo vengo a reemplazar, pero ¿cómo le hago entender al hermano que necesita ir ahorita con el director? El director lo habla y me pidió que yo lo reemplazara. Se fueron los hermanos a la dirección, allí estaba el presidente de los padres de familia, un señor Manuel Tello, cuyo hijo fue después secretario de Relaciones Exteriores. Le dio al hermano 5,000 pesos, pesos oro, ¿verdad? De los de don Porfirio. Aquí está este dinero para que salgan de inmediato a Estados Unidos. Hace 10 días mataron a los hermanos en Zacatecas. Y aquí está Pancho Villa, que va a entrar al latitito a la ciudad. Efectivamente, los hermanos salían por un lugar hacia la estación con lo que llevaban puesto. Llegó Pancho Villa y como ya no encontró a los profesores extranjeros, que los odiaba cordialmente por ser extranjeros, fusiló a San Juan Bautista de la Salle, es decir, le dispararon a la estatua de Juan Bautista de la Salle que estaba en el centro del patio, con todos los alumnos formados allí para que vieran el fusilamiento del santo de la Salle. Se me ve que es mártir en Querétaro. San Juan Bautista de la Salle. Sí, sí. Ya santo canonizado, pero fusilado en Zacatecas, digo en Querétaro.
son las historias. 1910, Fue 1914, 14. 24 de junio en Zacatecas, y esto pasó más o menos como el primeros 10 de agosto. Entonces el 16 de agosto salieron todos los hermanos del país en 1914, porque ya Hacia Estados Unidos. Estados Unidos, los que pudieron, y otros a La Habana. A La Habana llegaron a una finca que los hermanos de Cuba se había fundado un mes antes que México, como ahora la lasallista. Los hermanos les consiguieron una especie de hacienda azucarera, San Diego de los Baños. Llegaron San Diego allí, de los Baños. sí, para poder habitar primero, y después ya los hermanos empezaron a ayudar y a multiplicar las escuelas de Cuba. Por eso había muchas escuelas en Cuba aprovechando la presencia de los hermanos. Son los detallitos de la historia. Los hermanos no estuvieron de oquis ni un día. Después de eso, de esa migración, ¿regresaron los hermanos? Sí. En 1918 regresó un grupito de hermanos con algunos hermanos franceses que venían por primera vez al terminarse la Primera Guerra Mundial. Llegaron a un terreno más o menos baldío, con un edificio antiquísimo, para establecer un colegio que se llamó Escuela de Agricultura San Francisco de Borja, en la Colonia del Valle, en México. Allí llegó, por ejemplo, el hermano Cruzet, que fue después visitador, pero él con otros tuvieron que trabajar pues, para hacer habitable esa finca. Luego barrer, sacudir todo y empezar a acondicionar todos los pisos, aquellos vacíos, para que pudieran ser clases. Y ya, un año después empezó a funcionar la escuela como escuela primaria y secundaria. ¿Por qué regresaron? Bueno, el anhelo era tratar de colaborar con los obispos para educar a las familias a partir de los hijos. Porque cuando los niños empiezan a aprender el catecismo, le dicen a sus papás, y los papás les tomaban la lección a los niños, iban aprendiendo muchas cosas. Eso todavía pasa, ¿no? Hoy más que antes, porque los papás muy a menudo ignoran muchas cosas. No nada más matemáticas, sino que religión, cosas fundamentales. Entonces, el impulso era seguir en México. Este primer exilio pues se acaba cuando empiezan a regresar los hermanos de Cuba en 1920. Soportan la persecución religiosa, la guerra cristera y todo esto aquí en México. En plena guerra cristera se habla del aspirantado en Tacubaya, porque el padre Roger le dice al hermano visitador: si no abren ahorita, nunca van a poder abrir. Abran ahora, en plena persecución. Y vamos, había un sacerdote que llevaba siempre con su paliacate en el cuello. Ya después supimos que tenía un tumor muy grande que hubiera desagradado a las personas, por eso el paliacate, que después fue obispo en Veracruz, que hoy es San Rafael Guízar y Valencia. Él estaba en México. Era el capellán de los hermanos en el aspirantado. Era el capellán de los hermanos en el aspirantado en Tacubaya. En Tacubaya. Bueno, yo escuché que ese aspirantado estaba casi colindando con un cuartel militar. A una barda de distancia. Y que entonces todo lo hacían de una manera muy discreta para no llamar la atención de los ni de los soldados, que sabían perfectamente. Ahí van los seminarios, decían. Para no decirlo. O sea, digamos, para hacer como todo, la vida tiene y la historia de la humanidad tiene muchos ángulos y las personas más. Los soldados no eran opuestos a los hermanos ni a la religiosidad, eran los gobernantes los que estaban en contra. ¿A dónde van a ir hoy? Les preguntaban los muchachos a los soldados. Vamos a matar a Don Clero.
Padrecitos, que les vaya muy bien. Así le decían a los muchachos, porque ellos no podían. En ese aspirantado, ¿qué hermanos que nosotros hayamos tenido memoria estuvieron ahí? ¿O ya no hay ninguno? Bueno, hoy ya ninguno. No, yo sé que ya no hay ninguno, pero Así conocidos. El director fue el hermano José El Coro, que después fue profesor y fundador de los Scouts. Estaba el hermano Muñoz, Jesús, que es José, bueno, Jesús, que después fue aquí en Puebla el inspector, digamos, el director académico. aquí me tocó. Sí. También estaba el hermano Amán Baché, que desde entonces era un gran sabio. Y los aspirantes allá en Tacubaya le hacían la travesura, habían amarrado un hilito al péndulo del reloj de la clase. Y cuando llegaba el hermano Amán, paraban el reloj, y el hermano Amán empezaba a dar su clase de catecismo, que les encantaba a los muchachos porque era extraordinario. Y después de un rato, pues el reloj no caminaba para quedarse más tiempo con El él. reloj no marques las horas. Exactamente, así es. Todas estas maravillas pasaban allí en Tacubaya. y de las comunidades, de las escuelas, de todo el territorio mexicano, ¿en dónde encontraron mayor recepción y dónde ha florecido más la congregación? Sin Bueno, que discriminemos, ¿eh? Sí, Porque ha habido lugares en donde ha habido historias, eventuales, inclusive situaciones de la propiedad, etcétera. Pero digamos, ¿dónde han encontrado una comunidad más gentil y generosa allegada hacia la congregación? Yo creo que en todas partes fue muy bien aceptada la presencia de los hermanos. Hay un cariño enorme, por ejemplo, en la villa. Realmente allí el hermano Ignacio Tapia, que fue el fundador de la escuela, y los hermanos que siguieron, por supuesto, acogieron. Acogieron. No, yo no es un comercial, ¿eh? Es una pregunta genérica que la tiene que contestar el hermano Manuel de una forma Específica. totalmente, no es que sea específica, totalmente espontáneamente. Sí. En la villa el eco fue y es hoy probablemente la escuela en la que más hay el eco de los exalumnos. Hubo mucho cariño en Monterrey, por ejemplo. Se ha distinguido Monterrey por el cariño de los hermanos. En Guadalajara no son tan expresivos, pero también fueron muy bien aceptados. En la Ciudad de México, bueno, el Simón Bolívar, que después se volvió San Borja y volvió a ser Simón Bolívar, también durante muchos años tenía un gran cariño de la gente a los hermanos. Digamos Lago, San Juan, Zacatecas. En Zacatecas la gente fue a rescatar los cadáveres de los hermanos, pero fueron los padres de familia, porque los hermanos habían muerto prácticamente la mitad de la comunidad, y los otros seguían presos. Entonces no podían los hermanos actuar, pero los padres de familia se encargaron de todo. En Querétaro me tocó ir 50 años después del fusilamiento del Santo, y todavía los exalumnos recordaban con mucho cariño a los hermanos que estuvieron allí y a todas, bueno, todo lo que recibieron de ellos a 50 años de distancia. Es así un lugar específico, muy, muy interesante. Yo recuerdo en La Piedad nos acogieron, pero de maravilla. Usted fue director, creador de La Piedad. Mi hermano Héctor. Pero yo me acuerdo que usted venía cada semana a hacer los trámites de la Secretaría de Educación para que andaba yo de tramitólogo. Para que esa escuela fuera. Y luego tú estuviste en La Piedad también, ¿no? No, pero acompañé al hermano algunas veces y era cierto lo que me habían dicho, que si el hermano Velasco iba a La Piedad, hasta los perros movían la cola, y que apenas entraba a la ciudad, ya alguien lo detenía para saludarlo, y así fue. Íbamos entrando y un señor en la calle pidió que parara el vehículo,
y ahí, hermano, ¿cómo está? Un gran abrazo, etcétera. Yo me atrevo a decir que depende de la forma de ser de cada población, de la gente de cada población, para ver cómo expresan su gratitud y cariño a los hermanos. Nada más que hay algunas circunstancias especiales como la de la villa en la cual los padres de familia prácticamente construyeron la escuela. Nosotros la construimos, no los padres. Bueno, nosotros recogimos Sí, papel, sí, periódico, fierro viejo Sí. y ropa usada. Sí, yo colaboré también cuando fui ok. profesor porque se construyó en ese tiempo el laboratorio de química y anduvimos juntando periódico para ello. Eso creo que hace una diferencia porque en otras instituciones como en la de Oaxaca la gente no participó y no valora lo que fue construido generosamente por otra persona. El fusilamiento simbólico que Del hizo el Pancho santo Villa, fue en Querétaro. en Querétaro. Ok. Y habrá alguna forma de hacer alguna mención, aunque sea cada año, donde narremos, donde digamos el fusilamiento de los hermanos de Zacatecas. 24 de junio. Bueno, y tendremos alguna forma, cuando tenga usted tiempo, que nos dé los nombres, por nosotros en las redes sociales, que aquí está Gabriel, que nos va a ayudar, Gabriel García, que nos ha ayudado tremendamente. Tenemos varios compañeros de nosotros que no son lasallistas, pero Gabriel ya es lasallista, Machuca es lasallista, muchos que no, bueno, Andrés, que no es de Isidoro la Villa. Villanueva, Claro, no, pero son seres increíbles, porque además Isidoro, por ejemplo, participa diariamente en el Acordémonos, porque de acuerdo con la tradición de la Villa de Guadalupe, a las 3 de la tarde se convoca la oración y a las 8 de la noche entra Rafa Jiménez, ex infante de la Basílica, con una oración más larga donde invoca a todos los fallecidos, a los enfermos, etcétera, etcétera. Pero entonces, Isidoro Villanueva, yo lo leo, a las 3 de la tarde él va y es compañero de nosotros y es de León. Y a propósito de León, hermano, le quiero confesar una cosa aquí. Filiberto Velázquez no es de León. No, claro. Es chilango. Sí, pero como su familia vivía en León, pues se le echó raíces. Les allá. vamos a avisar a los de León que ya lo recapturamos. Lo rescataron. Ya lo rescatamos y nos van a disculpar porque ahora ya es más villano que leonés. Pues sí. Y él nos lo acaba de confesar, ¿eh? ¿Estudió en la villa? No, su él familia estudió- de niños se lo llevó a León como de 3 años. Y él llegó al noviciado, en ese tiempo estaba allá en el norte, estaba en el Bajío, ¿no? No, ¿Cuál de los lados? él estaba Esa. estudiando en el colegio La Paz, Sí, de unas señoritas. Allí estaban Rubén Santillán, Filiberto, Ángel Pérez, en fin. Y el hermano Pizarro visitaba esa escuela. La mitad de los hermanos los reclutó hermano Sí. Pizarro. Entonces, el hermano Pizarro los invitó a ser hermanos. Entonces, llegaron al aspirantado sin pasar por el colegio de León. Y pero el Filiberto aspirantado estaba en Tlalpan. en Tlalpan. Llegó Correcto. a No, lo Tlalpan. acaba de narrar porque fuimos con ellos a la junta mensual que nos invitaron y luego convivimos con ellos. Ahí nos narró, ahí nos enteramos que Filiberto no era de León, sino que es de la Ciudad de México. Además, León era un pueblito, nada más que en la guerra cristera, a la gente que eran los más cristeros de los cristeros, de todos los altos de Jalisco, el ejército los llevó a León, al pueblo para que vivieran allí y no siguieran alborotando en la sierra. Entonces, León creció gracias a los cristeros. Y luego creció gracias a la industria del calzado. De ahí empezó. Hasta tuvieron un equipo de fútbol Sí. que se llamó, bueno, hermano, podemos seguir extensamente y pues nos quedamos horas aquí, pero su tiempo es oro y usted siempre está ocupado trabajando desde que, bueno, yo creo que ya ni duerme por estar trabajando. Pero entonces, ¿por qué no? Si no tiene inconveniente, la parte final nos trasladamos al acontecimiento que está sucediendo en este momento, donde el mundo entero se congrega en Roma para lo que se llama el capítulo.
Perdóname. Si me permitiera ver al momento, porque me recibe a las 11. Ah, bueno, si quieres que venga, ¿no? Dile que no lo vamos a filmar. A ver Hermano si- Héctor García Zaragoza es muy tímido a y ver no si- quiere que lo filmemos. Entonces Andrés, como a las 11 y son muy puntuales, va a ir por él. Entonces Va a ir a esconde, saludar, pero dile que entonces yo también lo quiero saludar, ¿eh? entonces esconde la cámara y... No, cuando él venga, no te preocupes. No, Ya para entonces ya Le terminamos. prometemos solemnemente que no va a salir en la cámara. No, ponla oculta. La Ah, cámara. se pone una cámara oculta para que lo filmes. Ahí está. Con esta. Esa no sé, no sé. Perfecto, pero que no, bueno. Entonces, momentáneamente se sale de pantalla Andrés porque va por el hermano Héctor y regresa y dile que no lo vamos a filmar, De ¿eh? acuerdo. Aunque no sea cierto. Entonces regresamos. El capítulo. Capítulo es el nombre que se le da a una inflorescencia, una margarita o una gerbera. Tienen en el centro un círculo negro o amarillo muy visible en donde están los órganos de reproducción de las flores. Ese capítulo congrega y es la fuente de la fecundidad. Capítulo viene de cabeza también. Entonces, se ha acostumbrado que haya reuniones de los que encabezan algún organismo y se puede llamar asamblea de asociados, o se puede llamar consejo, o se puede llamar capítulo. En las congregaciones religiosas, para elegir al superior siempre se hace un capítulo. Antes, entre los hermanos, había capítulo solamente cuando fallecía el superior general para elegir a su sucesor. En tiempos de San Juan Bautista de la Salle, hubo convocado por el santo una reunión de los hermanos, 1694, para organizar la obra y para elegir, él quería, al nuevo superior, que tenía que ser un hermano, y no él. Pero por unanimidad de votos en 3 elecciones consecutivas, todos dijeron señor de la Salle. Y tuvo que seguir siendo el superior hasta 1717. Allí otra vez los hermanos convocan a un capítulo y eligen al primer superior general, hermano Bartolomé. Y el señor de la Salle sigue viviendo todavía 2 años, pero ya sin ser el superior. Pedía permisos y todo, ejemplar. A partir de 1956, el capítulo ya no se reúne solo cuando fallece el superior general, sino que se determinó que se iba a reunir cada 10 años. Parecían insuficientes 10 años para que el superior durara 10 años y que ya no fuera de por vida, sino para 10 años. Después de 20 años de experiencia, se dieron cuenta de que 10 años aniquilan a cualquiera, y entonces mejor 7 años. Y ahora los capítulos se reúnen cada 7 años. 2000, 2007, 2014, 2021, pero la pandemia impidió que los hermanos se reunieran. Como muestra de renovación y de ir hacia adelante, el capítulo se iba a reunir en Tailandia, en Bangkok. Ya estaba pagada la casa inclusive. Sin embargo, la pandemia no ha cedido en Asia y sí ha cedido acá. Por eso se reunieron en Roma. ¿Cómo se congregan los hermanos? Cada provincia, nosotros le llamamos cada distrito, elige un número de hermanos. 1, si no llegan a 50 hermanos. 2, si llegan a 100. 3, si pasan hasta 150. Y si hubiera alguno más numeroso, pues 4. Entonces le presentan los hermanos a un grupo concreto. Aquí, como llegamos a 100 y pico de hermanos en el distrito Antillas, México Sur, es decir, hermanos de México, de Cuba, de Dominicana, de Haití, hasta hace un año también de Puerto Rico. Entonces elegimos a 2 hermanos. Están en Roma 2. En total son alrededor de 90 hermanos los que están reunidos ahora en Roma. ¿Cuál es el oficio del capítulo? En primer lugar, evaluar lo que se hizo con el superior general que termina. En segundo lugar, determinar
qué se va a hacer y qué se pretende alcanzar en estos 7 años de vida del instituto, cómo se va a hacer para que los planes sean muy realistas y luego quién los va a hacer. Y para eso se elige al nuevo superior general y a su consejo. Esa es la tarea del capítulo. ¿Y va a haber un nuevo superior general o lo pueden reelegir? Lo pueden reelegir. Yo veo un poquito improbable que al hermano Robert lo reelijan porque estuvo muy grave. Le quitaron su hígado y le pusieron uno de refacción, pero ya es un hígado usado, ¿verdad? Entonces es producto de un buen trasplante, pero probablemente elijan a otro. A lo mejor él mismo está preocupado por su salud. Hace algunos años todo el mundo pensó en el hermano Alcimo María, que era un hermano francés, pero que había estado en México de visitador y seguía aquí en México, pero él llegó con su certificado médico que no podía ser el superior y pues tuvieron que votar por otro. Pero si no, hubiera sido... ¿Y esta elección cuándo termina? ¿Cuándo será? Porque llevan ya varios días reunidos, ¿no? Empezaron el día 1 Sí. de mayo, terminan el día 21. Ah, perfecto. Primero se hizo un retiro, 3 días de reflexión, de estar con Dios, de analizar para qué debe ser un instituto educador hoy. Luego viene la evaluación, según el informe del hermano superior, de lo que se hizo, qué se alcanzó y cuánto. Por ejemplo, había la invitación a que entre todos los hermanos trabajáramos para ver quiénes de los maestros quisieran pertenecer más directamente al instituto. No estar solamente cobrando un sueldo, sino me interesa mucho la espiritualidad, la vivo todo el día, pues quisiera de alguna manera vincularme con promesas al instituto. Aquí en México hay unas 4 personas que hicieron ya sus promesas de comprometerse con el instituto y desde hace 40 años hay un grupo Signum Fidei de laicos que se han asociado con los hermanos y son tan hermanos como los hermanos con votos, pero ellos con promesas. Signum Fidei. Signum Fidei. Y el capítulo, la parte final del capítulo es de elección. Así es. Entonces, a partir de la fiesta del Santo Fundador, vienen 5 días, 4 días, digamos, 16 a 21, elecciones y luego el envío. Superior general, vicario general, los consejeros. ¿Cuántos consejeros hay? Uno por cada región, son 5 regiones. África, Asia, Pacífico, Europa y Medio Oriente, Estados Unidos, la región norte de América, junto con las comunidades anglófonas de Caribe. África, de África, De África. y luego América Latina y el Caribe. Hermano, en ese capítulo solamente se elige el cuadro superior. La elección de los visitadores es local. Sí. Cada distrito elige a su provincial. Pero, cuando menos aquí en México, hacemos una votación de sondeo. Pues parece que nos inclinamos por fulano. Se repite esa elección de sondeo. Pero luego se hace una elección que solamente abre el superior general para que tenga toda la libertad del mundo de elegir al que la provincia le sugiere o al que él quiere. Hermano, una vez que se elige el superior general, ¿se elige también al ecónomo general? ¿O el ecónomo general lo nomina el superior general? Lo nombra el superior general. Lo nombra el superior general. O sea, su cuadro de trabajo cercano es ya decisión del... Se elige a los consejeros regionales y luego él puede decir, bueno, en vez de consejero tú vas a ser ecónomo. Perfecto. O elige del mundo entero a alguien para que sea ecónomo o para que presida la comisión de educación. Hermano, en fin. esa elección, una vez que se termina, ¿ahí se termina o tienen todavía que pedir alguna autorización al Vaticano? No, se termina. O sea, es independiente de la congregación. Sí. Su gobierno es independiente. Absolutamente. Perfecto. Claro, como todo fiel cristiano, dependemos Sí. de la iglesia, ¿verdad? Pero se le informa a la iglesia. O sea, hay el nuevo
cuadro directivo va al Vaticano, informa, hace los trámites para decir que ya eligieron un nuevo superior general. Así es. Normalmente hay una entrevista, probablemente, yo no sé si ayer o el miércoles que entra, va a haber una entrevista con el Papa de todos los hermanos capitulares. Casi todos los institutos religiosos universales tienen esta entrevista. Y el Papa reserva para ese momento un mensaje especialmente cuidadoso. Hermanos maristas, ustedes, padres salesianos, ustedes esto, hermanos de la Salle, cuiden esto, cuiden aquello, cuiden lo demás allá. Porque, claro, el Papa está informadísimo y la congregación de religiosos le pasa el informe detallado de los pros, de los contras, el blanco y negro, de todo. Entonces el Papa está enterado. Y por eso su mensaje es especialmente importante. Y no se toma al mero final, sino a la mitad, para tomar en cuenta las observaciones que el Papa nos diga. A veces ha habido intervenciones con una congregación, o se unen o los uno, porque ya estaban casi divididos en dos. Unos que querían escuelas y otros que querían sierra. Y el Papa dijo, unidos. Y no me dejan las escuelas. Sí, eso es un tema muy complicado en muchos temas, porque sí se puede hacer la sierra, pero sin escuela no hay sierra. Sí. O sea, ¿Quién sostiene? Claro, claro. Hermano, dos cosas. Nos interesa más saber del Signum Fidei, y segunda cosa, si usted no tiene inconveniente, a través de Eloy, que es abogado de las escuelas y de casi todas las escuelas privadas, y usted ha estado con él, ha estado en labores de defensa de la educación privada y religiosa en diferentes entes gubernamentales. Nos gustaría que por conducto suyo lográramos promover una asociación o un contacto que sea el inicio de una reunión que no sea en la Ciudad de México. Nosotros aceptamos que fuera Monterrey, León. Monterrey tal vez sería más viable, de los diferentes presidentes de las asociaciones de exalumnos. ¿Por qué? Porque él hoy, en sus grandes movimientos y deseos, quisiera traspolar el modelo de la Villa de Guadalupe a otras federaciones. Dos cosas. Y segunda cosa, no sé qué sucederá, pero con el hoy ayer debatimos y vamos a hacer dos eventos. Y el cual está cordialmente invitado, necesitamos definir el formato. Ya no vamos, hacíamos un programa que es Su Pan y Vino, usted participó, pero es muy complicado, se hizo y tuvo éxito en la pandemia, ahora ya es muy difícil congregar a la gente y también es muy difícil producirlo, etc. El punto es de que entonces vamos a hacer solamente unos cuantos programas selectivos y vamos a hacer el grito, pero entonces nos gustaría que el grito fuera el último grito que grabamos, que inclusive lo grabó Gabriel, y fue una edición, se llama Photoshop, ¿no? Sí. Porque el hermano, que fue, el hermano Arroyave, y ese fue probablemente el evento que hicimos que más difusión tiene, o sea, han recibido de Sudamérica, de Estados Unidos, del mundo. Entonces queríamos hacer un grito de todos los jefes de las comunidades, o sea, que usted también haga un grito, y vamos a hacer una serie de gritos, y ese día vamos a hacer un programa de el mensaje de lo que nosotros queremos de nuestra patria. Perfecto. Primero. Y segundo, vamos a hacer una pastorela. No una pastorela, una posada. Al final, no necesariamente, porque ya los calendarios, las vacaciones, pero cuando llegue el final de año, diciembre, y que sea viable, vamos a hacer una posada, pero la posada está ubicada en esto, tradicional. Vamos a pedir posada los padres, los exalumnos y padres de familia a los alumnos. Y después dentro les vamos a hacer una fiesta, una fiesta mexicana sencilla, lo que sea, depende de las posibilidades de cada lugar. ¿Por qué? Porque como dicen ustedes, y como dice Eloy, y como dice toda la iglesia, la espiritualidad se está perdiendo.
pero se está perdiendo tal vez porque no damos el mensaje. ¿Sí? La tierra está, es cuestión de sembrarla y de trabajarla. Entonces vamos a hacer una posada. Unos piden posada y otros reciben la posada, pero entre santos peregrinos vamos a entrar. Nomás vamos a hacer ya 2 eventos el resto del año. Entonces, lo más importante para efectos suyos es que con Gabriel, ahí en agosto, finales de agosto, para que no nos agarren las prisas, vamos a agarrar el grito. ¿Sí me explico? O sea, usted define dónde quiere que sea el grito, el escenario, ya venimos a Gabriel, si quiere que sea de día, que sea de noche, etc. Porque pensamos que todo el mundo decimos que el grito fue en la noche, pero o sea, el grito puede ser de día, o sea, al final de cuentas es un mensaje que se vamos a dar, ¿no? Y que ondee la bandera. Con todo gusto. Signum Fidei fue una idea de exalumnos lasallistas que quisieron manifestar exteriormente que la espiritualidad que aprendieron en la escuela está dando frutos en ellos y frutos de servicio al prójimo. Y entonces le pidieron a los hermanos cómo podemos vincularnos con el instituto para vivir esta espiritualidad. La respuesta del instituto fue: de acuerdo, esta es la espiritualidad, ustedes pueden comprometerse en esto y esto y esto, de acordísimo. Y entonces, en el capítulo general de 83, algunos, 8 de estos exalumnos, hicieron sus promesas delante de todo el capítulo en Roma. Allí se eligió al hermano John Johnston, que apoyó enormemente durante su tiempo de superior general esta iniciativa. Yo creo que es un hito en la historia del instituto. Hace un año éramos en Signum Fidei 1030 miembros de Signum Fidei activos. En Rumanía, lo mismo que en México, en Nicaragua y en Panamá, igual que en otras partes. Entonces, don Coberto, hermano querido, hermano, muy bien, hermano, muy bien, muy bien. Siéntese, por favor, no se nos vaya aquí, mira, acá más cercano, aquí. Es que ya hay perdóneme. Bueno, usted quiera. Entonces, estamos hablando de Signum Fidei. Aquí en México lo estableció el hermano Rafael Martínez. ¿Cómo no? El grupo de Signum Fidei empezó al año de haberse establecido en Roma, y la idea del nombre Signum Fidei, signos de fe, es de don Rafa. Entonces los Signum Fidei pertenecen al instituto en calidad de hermanos. Son tan hermanos como yo, como cualquiera de los hermanos. Mi querido hermano Manuel, nosotros tenemos muchos candidatos de la villa. Bueno, pero muchos que están dispuestos a entrar a ese mundo, sí, porque hay mucha emoción allá, mucha participación, sí, así es. Y son devotos, mantienen tradiciones que yo a veces no comprendo. Está el Acordémonos, que lo hacemos diariamente a las 3 de la tarde, lo dirige Javier Bonilla. A las 8 de la noche Rafa Jiménez hace la oración larga con los coros de los exinfantes. Hay una misa que es sabatina, que viene desde el hermano Alba, a las 8 de la mañana los sábados. Ya en alguna ocasión, algún evento ¿El fue hermano Alba? el hermano Alba Francisco Alba. Lo que dice él hoy, de la misa sabatina, Sí. y luego hay muchas cosas que se mantienen vivas y que hay participación y que la gente, yo veo, ahí se lee, y entonces a las 3 de la tarde suena el teléfono y empiezan y todas las peticiones. Yo me revelo mucho, digo, ya no pidan, porque no mejor ofrecen algo. Claro. O sea, se la vienen pidiendo, pero ofrezcan algo. Hay muchos candidatos para el Signum Fidei allí en esa comunidad. Pues tiene que ser el noviciado aquí con el hermano Manuel, que él es el encargado. Bueno, nosotros le tenemos candidatos. Entonces, esa es la primera parte, el Signum Fidei. Y la segunda parte, sí nos gustaría ir yo no, el predicador es Eloy, que vayamos a predicar a las diferentes comunidades escuelas religiosas, a los presidentes, los exalumnos, el modelo de la Villa de Guadalupe, para ver si ellos quieren hacer algo, etcétera, etcétera.
Y antes que llegara, le estaba yo narrando a Román Manuel. Hicimos un programa que después ya se dispersó porque la pandemia era vial, ahora es muy difícil hacerlo, por la producción, etc. Entonces vamos a hacer, el resto del año vamos a hacer 2 eventos. En septiembre vamos a grabar el grito. Hicimos el último grito del 2019 con Gabriel García y el que lo dio fue el hermano Arroyave y lo transmitimos en las redes sociales y es el evento que más, creo que tuvimos 80,000 visitas. Nosotros no somos influencers, somos básicamente, pero no importa, a la un día lo somos. Y le llegaron mensajes de Canadá, de Brasil, le habló un muchacho que estaba en Nueva York un día hoy, y de Asia llegaron mensajes hablando de ese mensaje. Es decir, no es necesariamente el grito per se que viva, no. O sea, nosotros vamos a narrar, izando la bandera, lo que nosotros esperamos de México. O sea, es básicamente, no es un mensaje político, es un mensaje de lo que nosotros aspiramos para la comunidad, para nuestro país. Y la otra cosa es que, como allá en la villa hay muchos exinfantes, la escuela fue fundada para los exinfantes, el último evento que vamos a hacer va a ser una posada, donde los padres y exalumnos le vamos a pedir posada a los alumnos. Y una vez que terminemos, allí usted, tu director, se prenden las luces y entramos, y ahí vamos a dar tamales y atole, y entre santos peregrinos y entramos ahí, y a lo mejor llevamos una banda que les haga un show, etcétera, etcétera. Son 2 eventos nada más que vamos a hacer. Y eventualmente, es que el entusiasmo es diferente en cada región, ya lo hablamos con el hermano Manuel, tal vez podamos hacer que esto, que le echemos ocote al fuego, sí. Porque el ocote arde mucho. Además de esto, el Papa pidió a la Confederación Nacional, a la OIECA, la Oficina Internacional de Escuela Católica, que se fundara la Unión Mundial de Exalumnos de Escuelas Católicas. El presidente de la Federación de Exalumnos Lasallistas es el señor libanés. ¿Qué nacionalidad es? Mundial. No, ahí sí podemos hacer contacto con él. Mexicano. Sí, que fue presidente de la Asociación de Exalumnos de México. Un señor libanés que canta con el padre Jacob allí en el Quintito del Simón. Pero todavía está. No, ahora ya no está. Pero él es el presidente de la Asociación Mundial de Exalumnos de Escuelas Católicas. Por supuesto, los que respondieron muy bien fueron La Salle y los salesianos. Las salesianas. Los otros como que tienen miedo de vincularse. Bueno, es que algunos tienen mucho poder, ¿eh? Sí. Por sí mismos. Sí. O sea, muchos tienen mucho poder, porque yo le narraba para la beatificación de un santo, para primero la beatificación, la canonización, tomaron casi todos los hoteles de Roma y como eran muchos más los visitantes, pusieron 2 cruceros en Civitavecchia para alojar a los que iban a esa celebración. Entonces, y hay otros que hacían su cosa y el Papa les decía, y gritaban por allá, pero lo iban persiguiendo. Nosotros no queremos transformar el perfil, ni queremos ser intrusos. Yo diario me peleo con Eloy, porque Eloy va a la escuela y ya se siente, no, Eloy, la escuela nosotros no somos los encargados, tiene su cuerpo directivo, entonces vamos a ayudar, ¿no? Porque el punto es decir, pero sí valdría la pena que potenciáramos un espíritu lasallista más amplio, o sea, sí. Es lo que tiene deseos Eloy, ¿eh? Yo nomás soy su asistente. Y el escribano es Andrés. Eres su profeta. Sí, claro, y ya que llegó aquí el hermano Héctor, lo queremos felicitar. Muy pocos de este mundo a su edad pueden escalar el pico de Orizaba. Su guía está en este momento en el Everest. No, en el Macalú. Yuri, ¿no? Sí. Pues está en el Everest. Es otro de 8,000, ¿no? Sí, es otra montaña de 8,000. Pero no es el Everest. Es la el Himalaya. Bueno, yo lo sigo del Facebook, diario. Sí, pero es Macalú, la montaña. Ah, no va a ir al Everest. No, ya fueron. El año pasado
todavía estuvo en el Everest. y Bueno, ahora está en el- A través de un exalumno que tú has visto los mensajes en Divisa Manen, ¿cómo se llama que está en León, Guanajuato, es amigo de nosotros? Bueno, una vez que regrese, Yuri, le vamos a hacer también un programa. Hacemos muchos programas, Sí. de algo servirán. Lo único que le dije yo al hermano cuando empezamos esta plática es muy sencillo. Ustedes están muy ocupados educando. Yo cuando los vine a ver a Ambrosio aquí, salían, subían, bajaban, y ya no, ya me voy, tengo que dar clase. Hacen tanto que se olvidan de escribir su historia. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor la historia ya la hicieron al habernos educado a nosotros. Como que ya no tiene caso. Bueno, es que, hermano, no es que no tenga caso, hay Porque es que que... las otras generaciones necesitan valorar, porque creen que todo apareció así nomás. Porque sí. Es como en las familias que conviene que sepan los hijos cuáles son sus raíces y lo que ha costado tener lo que tienen. Eso es lo que yo creo que mucha gente ingresa y a partir de nada, creen que ya estaba todo listo. Y nosotros tenemos el otro principio que es para nosotros una regla, en vida, hermano, en vida. Claro. ¿Sí? Hemos hecho muchos eventos de esa naturaleza y le dijimos a Andrés que los convocara al hermano Manuel. Ya nos narró porque en la ocasión pasada fuimos con el hermano Ambrosio, dijo aquí estuvo la escuela, aquí llegaron, y lo vamos a grabar. Y ya no lo grabamos. Sí. Entonces, ¿para qué vamos a esperar a mañana? Mejor lo grabamos de una vez. ¿Sí me explico? No, pues Claro. el hermano Manuel sí que va a ser buen guía. No, perfecto, estamos fascinados. Podemos hacer 20 horas con él de grabación. No, Podemos nos detener hemos el entrado. reloj como hacían con el señor Bashir. No, lo que pasa es que es muy puntual y nos dio X número de horas. Nosotros, como él es así, es a peu l'heure, c'est l'heure. Entonces no queremos interrumpir sus programas. Entonces, pues nosotros estamos aquí mientras ustedes nos den el micrófono. Después ya nos vamos. Una pregunta. Sí, claro. Una pregunta. Sí, claro. Una pregunta. ¿Cómo le ha ido con sus negocios en esta etapa? Mire, yo trabajo en la cuestión marítima, Sí, por que eso. fue el principal trabajo. En el 2020, la primera parte del 2020, el negocio quedó al punto de que iban a quebrar varias empresas. O sea, hay varias empresas. Narro rápidamente. Cuando yo empecé a trabajar en 68, había 6,000 líneas marítimas. Hoy hay 8. 8. Había 6,000. Hoy hay 8. 8 líneas. 4 transportan 80% de la carga del mundo por barco. En contenedores. Porque hay carga de barcos tanqueros de petróleo, hay carga de metales, hay diversas. En la especialidad de carga de contenedores, 8 empresas existen solamente, grandes, hay como 20, pero 8 son las que dominan el mundo. 4 son las que dominan y transportan 80% de la carga. Bueno, esas empresas fue una catástrofe tremenda, etcétera, etcétera, cayeron 2020 principio. Los Estados Unidos dieron 3 trillones, creo, una cosa así, de dólares de ayuda a sus ciudadanos, a tal grado que muchos ciudadanos americanos preferían no ir a trabajar, quedarse en su casa, porque si iban a trabajar les quitaban la ayuda. En fin. Entonces, eso hizo que en el 2020 la economía diera un vuelco tremendo, y entonces, en el tiempo que yo llevo, de 6,000, quebraron todas esas líneas marítimas, quedaron 8, 20 más o menos, y entonces 3 ocasiones hubo espirales del flete. En la crisis petrolera, en el 70 y tantos, y otra más, y ahora, la de ahora, es la